Hola, nunca pensé en compartir esto, pero después de lo que me pasó, necesito sacarlo de alguna manera. No soy escritor ni nada, solo un tipo que maneja camiones. Esto me pasó en una de esas noches largas y solitarias en la carretera, camino a Nuevo México. Era una de esas noches frías de invierno, con la niebla apenas dejando ver más allá de unos metros delante del camión. Estaba escuchando un programa de radio sobre historias de la carretera, tratando de mantenerme despierto y alerta, cuando la vi por primera vez. Una figura pequeña, en la orilla de la carretera, justo al borde de mi faro derecho. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, tal vez por el cansancio, pero no, era real. Una niña, no más de 10 años, sola, y parecía perdida. Me detuve porque no podía dejarla ahí. No a esa hora, no en ese lugar tan desolado. Bajé del camión y me acerqué con cautela. No quería asustarla. Llevaba un vestido simple, algo antiguo, y su cabello estaba despeinado por el viento. ¿Estás bien?, le pregunté, tratando de sonar lo más amigable posible. Ella solo me miró, con esos ojos grandes y tristes, y asintió. ¿Quieres que te lleve al pueblo más cercano? Ahí puedes encontrar ayuda. Ella asintió de nuevo, sin decir palabra. Subió al camión y se sentó en el asiento del copiloto, abrazando sus rodillas. No hablaba mucho, solo respondía con movimientos de cabeza y miradas. Me dijo que se llamaba Eli. Mientras conducía, intentaba hacerle preguntas para entender su situación, pero las respuestas eran escasas. Cada vez que miraba hacia el asiento del lado, me encontraba con su mirada perdida en la carretera, como si buscara algo o a alguien. Pasaron unas horas, y la conversación no avanzaba mucho. De repente, Eli se animó y comenzó a hablar de su familia, de cómo solían viajar mucho por esa carretera antes de que algo malo sucediera. No entró en detalles, pero algo en su tono me hizo estremecer. De fondo, la radio seguía con su programa nocturno, y justo cuando Eli mencionaba su viaje recurrente por esa carretera, el presentador lanzó una noticia de último momento. Hablaban de un accidente que había ocurrido en esa misma ruta, hace exactamente 10 años, donde una familia había desaparecido sin dejar rastro. No podía creer la coincidencia, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Miré a Eli, esperando ver su reacción, pero ella simplemente miraba hacia afuera, como si no hubiera escuchado nada. Intenté presionar un poco más sobre su historia, pero ella se cerró. Se limitó a decir que necesitaba llegar a la próxima ciudad y que eso era todo lo que importaba. Al acercarnos a la ciudad, Eli se volvió más inquieta. Miraba constantemente por la ventana, buscando algo conocido, algo que le diera pistas. «Es aquí», dijo de pronto, señalando una curva en la carretera que llevaba a un viejo camino de tierra. No había nada allí, solo campos y más campos. «Aquí es donde necesito estar». Confundido pero queriendo ayudar, detuve el camión. Eli abrió la puerta, se bajó y se paró al borde de la carretera. «Gracias», dijo sin mirarme. «Esto significa mucho». Antes de que pudiera decir algo, Eli caminó hacia el campo, alejándose del camino iluminado por las luces del camión. La seguí con la vista hasta que la niebla la engulló completamente, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Decidí esperar unos minutos, confundido y preocupado por si Eli regresaba. La radio, que había sido mi compañera constante en el viaje, ahora emitía un silencio que parecía cargar el aire con más preguntas que respuestas. No había señales de Eli, y la sensación de vacío empezó a pesarme. Comencé a conducir despacio de regreso hacia la carretera principal. Mi mente daba vueltas sobre lo ocurrido. No mucho después, un coche de policía se acercó detrás de mí con las sirenas apagadas, pero las luces encendidas. Me detuve, y un oficial se acercó. «¿Todo bien aquí?», preguntó mirando hacia el campo donde Eli había desaparecido. «Sí, todo en orden», respondí, aunque mi voz traicionaba mi confusión. El oficial miró alrededor, como si buscara algo fuera de lugar. Luego asintió y volvió a su coche sin más preguntas. Observé cómo se alejaba,
desapareciendo en la misma neblina que había tragado la figura de Ellie. Regresé al camión y me senté, tratando de asimilar la información. ¿Había sido Ellie parte de esa familia? ¿Era posible que después de todo este tiempo aún estuviera tratando de encontrar su camino a casa? El viaje de regreso fue silencioso, la radio ahora apagada, y mis pensamientos girando en torno a la niña y su misteriosa desaparición. Al llegar a casa, lo primero que hice fue buscar más información sobre el accidente. Todo coincidía: la descripción del coche, la ruta, la fecha. Todo excepto lo que había sucedido con la niña, que nunca fue encontrada. Desde entonces, esa carretera nunca ha sido la misma para mí. Cada vez que paso por esa curva, miro hacia el campo, medio esperando ver a Ellie mirando hacia el camino, esperando ser llevada a casa. Pero nunca hay nadie. Solo el eco de una radio que una vez contó su historia y el recuerdo de una niña que tal vez solo necesitaba a alguien que la escuchara una última vez. Gracias por escuchar, o más bien, leer. Necesitaba contar esto, aunque solo sea para convencerme de que realmente sucedió. Hola a todos. No soy muy bueno contando historias, pero necesito compartir lo que me pasó en un viaje el mes pasado. Me ha mantenido despierto por las noches, y tal vez escribirlo me ayude a ordenar mis ideas, o al menos a dejar de perseguirme en mis sueños. Soy camionero de profesión. Llevo más de 15 años conduciendo camiones grandes. He visto mucho del país de esta manera, principalmente a través del parabrisas de mi Peterbilt, bajo el cielo interminable, milla tras milla. Es un trabajo solitario, pero me gusta. Me gusta la tranquilidad y ser mi propio jefe en la carretera abierta. Pero este último viaje fue diferente. Era un recorrido de Phoenix a Albuquerque, una ruta que he conducido tantas veces que podría hacerla dormido. Pero justo lo que me faltaba ese día cuando salí a la carretera era sueño. El trabajo era sencillo: recoger algunas piezas de maquinaria en Phoenix y llevarlas a Albuquerque para la mañana siguiente, sin paradas excepto para combustible y quizás un café rápido para mantenerme alerta. Salí de Phoenix al final de la tarde, planeando avanzar durante la noche. Hay menos tráfico entonces, y el desierto tiene un tipo de belleza bajo la luz de la luna que simplemente no se consigue durante el día. Iba haciendo buen tiempo y acababa de pasar Flagstaff, sintiendo el ritmo de la carretera, cuando decidí parar por un café en una parada de camiones que conocía, uno de esos lugares antiguos de propiedad familiar que aún no habían sido absorbidos por las grandes cadenas. Fue más por costumbre que por necesidad, realmente. El lugar estaba tranquilo, solo unos pocos camiones estacionados en el extremo del lote, sus conductores probablemente durmiendo un poco. Tomé un café, charlé brevemente con la cajera a quien había conocido un par de veces antes, y volví a la carretera en menos de 15 minutos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba a 1 hora de la parada de camiones. La cafeína aún no surtía efecto, y la noche estaba completamente oscura excepto por mis faros, abriendo un camino a través de la oscuridad. Estaba escuchando algunas viejas canciones de rock cuando la radio de repente comenzó a emitir estática. Fruncí el ceño, golpeando el tablero, tratando de recuperarla, pero luego cambió a una estación que no reconocía, tocando algún tipo de sermón. No queriendo distraerme mientras conducía, simplemente dejé que continuara. La voz del predicador extrañamente reconfortante contra el zumbido del motor. Hablaba de caminos, pero no como las carreteras, no caminos físicos de todos modos. Hablaba de los caminos en la vida, de elecciones, de los caminos que tomamos que ni siquiera vemos. Eran reflexiones profundas, quizás demasiado profundas para una conducción nocturna, pero sus palabras eran hipnotizadoras. Casi no noté el sobre hasta que ya había pasado el siguiente marcador de milla. Estaba bajo el limpiaparabrisas, aleteando como un pájaro frenético tratando de escapar. ¿Cómo llegó allí? No podría decirles. No recordaba a nadie acercándose al camión en la parada, y estaba seguro de que no estaba allí antes. La curiosidad pudo más que yo. Tenía que ver qué había dentro. Así que, en la siguiente área de descanso, un solitario y mal iluminado montón de grava, me detuve. El sobre era simple, blanco,
sin marcas. Dentro, como antes, un pedazo de papel. Conduce hasta el marcador de 1000 en la I-40, luego detente y espera. Simple, directo y desconcertantemente específico. ¿Quién lo puso allí? ¿Por qué a mí? ¿Una broma, tal vez? Tenía que ser. Pero algo sobre el sermón del predicador me hizo preguntarme si esto era uno de esos caminos no vistos de los que hablaba. Así que fui. Conduje por la tranquila autopista hasta el marcador de 1239. Lo encontré donde las llanuras se extendían como el mar, oscuras e interminables. Me detuve. Apagué el camión. Esperé. El silencio del desierto por la noche es algo feroz. Te presiona. Te hace sentir diminuto, como si el mundo te hubiera olvidado. Luces de faros aparecieron, cortando la oscuridad. Un coche, viejo y desgastado, se detuvo detrás de mí. El conductor, un hombre mayor, tal vez de unos 50 años, se bajó. Era ordinario, de estatura media, vestido con jeans y una camiseta simple. Pero sus ojos, había algo en sus ojos, agudos, como si pudieran ver a través de ti. «Recibiste el mensaje», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Su voz era tranquila, incluso. «Sí. ¿De qué se trata esto?», pregunté, tratando de mantener mi voz estable. «Tenemos que hablar». «Sígueme», respondió. No esperó una respuesta, simplemente volvió a su coche. Y yo, en contra de todos los instintos que me decían que condujera lejos, seguí. Me llevó más adentro del desierto, fuera de la carretera principal, por caminos de tierra de los que estaba seguro que mi camión no cabría. Pero lo hizo, apenas. Terminamos en un granero viejo, como algo sacado de un western, todo madera desgastada y techo hundido. Dentro, el granero estaba iluminado por linternas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Había un círculo de sillas en el centro, y él me hizo señas para que me sentara. Se paró en medio del círculo, las manos entrelazadas frente a él como si fuera a predicar. Entonces comenzó a hablar sobre el grupo, estas personas que creían que ciertos lugares en el desierto eran lugares delgados donde diferentes realidades tocaban. Me habían elegido, dijo, porque algo en mi vida se alineaba con sus necesidades, algún patrón o destino del que ni siquiera estaba consciente. Sonaba a locura, historias que escucharías de un tipo predicando en la radio, no algo que tomarías en serio. Pero ahí estaba, escuchando mientras hablaba de destinos entrelazados, de caminos que se cruzaban en los lugares más improbables. Me pidió que me uniera a ellos, para ayudarles a abrir estos caminos y ver más allá de los velos de nuestro mundo. Y entonces me mostró el cuchillo, no de manera amenazante, sino casi con reverencia. Preguntó si estaba listo para ver la verdad. Eso fue demasiado. Me levanté, retrocediendo. Le dije que necesitaba salir, que esto no era para mí. Asintió, casi tristemente, como si esperara esa respuesta. No todos están listos, dijo simplemente. No esperé. Corrí de regreso a mi camión y conduje hasta que el sol salió y el desierto quedó atrás. Llamé enfermo, me fui a casa y no he vuelto a esa ruta desde entonces. No sé qué fue real esa noche. Quizás todo fue una especie de alucinación, una mezcla de fatiga, sermones extraños en la radio y demasiado café. O quizás había algo en lo que decía el anciano. De cualquier manera, es un camino que no estoy listo para recorrer nuevamente. Gracias por escuchar, se siente mejor tenerlo ahí fuera. Quizás ahora pueda dejarlo ir. Hola a todos. Realmente no suelo compartir mucho en línea, pero necesito sacar esto de mi pecho. Aún no puedo creer cómo sucedió todo. Esto pasó hace unos meses y desde entonces no he estado bien. Soy camionero. He estado en esto por cerca de 10 años. Es un buen trabajo. Me mantiene en la carretera, lejos de muchos problemas. Pero este último viaje, vaya que fue diferente. Todo empezó como cualquier otro viaje. Recogí una carga en Little Rock, destino Chicago. Solo un transporte normal,
o eso pensé. La carga era un montón de esos grandes rollos de plástico industrial, supuestamente para impermeabilización o algo así. Realicé las comprobaciones habituales, aseguré todo y me puse en camino. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Escuché algunos podcasts, bebí mi café, vi pasar los kilómetros. Disfrutaba del silencio de la noche, solo interrumpido por el suave ronroneo del motor y los ocasionales crujidos de la radio. La carretera estaba casi vacía, como suele estarlo en las noches entre semana, lo que me permitía mantener un buen ritmo sin preocupaciones. Era tarde, pasada la medianoche, cuando decidí parar en un área de descanso justo fuera de San Luis. Necesitaba estirar las piernas y usar el baño. El área de descanso estaba iluminada débilmente por algunas luces dispersas y se sentía extrañamente desolada a esa hora. Cuando regresé al camión, pensé haber oído algo proveniente de la parte trasera, como un golpeteo. Supuse que no había asegurado bien la carga y que algo se había movido. Con una mezcla de irritación y resignación, subí al remolque para verificar. No quería problemas con la policía por carga insegura. Abrí la parte trasera y ¡diablos! Nada podría haberme preparado para lo que vi. No había carga desplazada. No, había gente, unas 12 personas, todas sentadas con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, como si estuvieran meditando. Me asusté muchísimo. Retrocedí tambaleante, casi caigo del muelle de carga. Todos estaban vestidos de negro, con la cabeza rapada, tatuajes por todo el rostro. No dijeron nada, solo estaban allí, tranquilos como si nada. Mi corazón latía a mil y no sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero entonces uno de ellos se levantó. Era alto, de hombros anchos, y tenía una mirada intensa en los ojos. «No queremos hacer daño», dijo con voz tranquila. «Buscamos llegar a nuestro nuevo santuario en Chicago. Pedimos tu silencio y a cambio te ofreceremos algo». No sabía cómo reaccionar. Quiero decir, ¿qué haces en una situación así? Le dije que necesitaba pensar y él simplemente asintió. Volvió a sentarse con los demás. Cerré el camión, me senté en la cabina y pensé en mi siguiente movimiento. Era mucho para procesar. Pensé en abandonarlos, simplemente conducir a la estación de policía más cercana. Pero luego pensé en lo que había dicho, sobre ofrecerme algo. La curiosidad pudo más que yo. Decidí volver y escuchar lo que tenía que decir. Cuando abrí de nuevo, se levantó y caminó hacia mí. Me entregó un sobre. «Dentro hay suficiente para cambiar tu vida. Solo pedimos tu silencio y un paso seguro», explicó. Abrí el sobre ahí mismo. Efectivo, mucho, más de lo que ganaría en un año. Ahí mismo tomé una decisión. Los llevaría a Chicago, los dejaría y nunca hablaría de esto de nuevo. El resto del viaje fue tenso. No puse más podcasts, no bebí más café. Solo conduje. Ellos estaban quietos todo el camino, sin problemas. Cuando llegamos a Chicago, apenas comenzaba a amanecer. Me dirigieron a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Parecía abandonado, las ventanas tapiadas, grafitis por todas partes. Abrí la parte trasera y todos bajaron, igual de silenciosos que durante todo el viaje. El último hombre, el que había hablado conmigo, asintió como agradeciendo. Conduje lejos, el sobre en la guantera, sintiendo como si hubiera vivido una pesadilla. No dejé de conducir hasta llegar a casa. Me di una ducha larga, tratando de lavar todo lo ocurrido. Pero se quedó conmigo. No podía dejar de pensar en quiénes eran, qué era ese santuario. Luego, una semana después, lo vi en las noticias. Un almacén en Chicago, el mismo al que los había llevado, se había incendiado. Los bomberos dijeron que parecía un ritual fallido. Lo llamaron un suicidio masivo. Encontraron cuerpos, todos en un círculo, como los había visto en el camión. Desde entonces, no he podido volver a conducir. El dinero no significa nada ahora. Sigo viendo sus caras, esos ojos tranquilos. No sé si fui parte de algo espiritual o algo oscuro, pero me persigue. Y supongo que necesitaba contárselo a alguien, incluso si solo son extraños en internet. Gracias por escuchar.
Hola a todos. No soy de contar historias, especialmente en internet, pero algo me sucedió en la carretera la semana pasada que simplemente no puedo ignorar. He sido camionero durante casi 20 años, principalmente transportando cargas a través del Medio Oeste. Conozco la mayoría de las carreteras como la palma de mi mano, así que, cuando les digo que me perdí en una ruta que he recorrido 1000 veces antes, mejor crean que algo raro pasó. Era un jueves cualquiera, transportando suministros de construcción desde Kansas City a Denver. Cielos despejados, prácticamente la carretera para mí solo, condiciones perfectas para el transporte. Pero al llegar cerca de Salina, fue cuando las cosas se pusieron extrañas. He conducido esta ruta más veces de las que puedo contar, siempre pasando por los mismos viejos puntos de referencia. Un gran cartel publicitario de un local de barbacoa, un tractor viejo y oxidado al borde de la carretera, y el río que serpentea cerca de la autopista. Pero esta vez no vi nada de eso. En cambio, estaba en un tramo de carretera que se sentía completamente desconocido. Todavía estaba etiquetado como I-70, pero algo estaba mal. No había señales, ni vistas familiares, nada. Solo carretera y campos que se extendían hasta el horizonte. Pensé que tal vez habían hecho alguna construcción y redirigido la autopista, pero no había señales de construcción. Continué conduciendo, pensando que pronto encontraría algo reconocible. Pasaron horas y nada. Era como estar atrapado en una especie de zona crepuscular. Comencé a pensar que quizás era mi cabeza. Últimamente me he sentido más olvidadizo, momentos que se deslizan como si no fueran nada. Pero esto era diferente. Eran como trozos enteros de mi memoria que simplemente no estaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, el pánico se instaló. No me estaba quedando sin gasolina, gracias al gran tanque del camión, pero sí me estaban faltando explicaciones. Me detuve, saqué mi mapa del compartimento de guantes y lo extendí sobre el tablero. Según el mapa, debería haber pasado por al menos 3 ciudades importantes ya, pero no había visto ni una sola. Fue entonces cuando la radio comenzó a actuar raro. Usualmente escucharía algo de rock clásico o estaciones de country, pero ahora todo lo que podía obtener era estática. Girando el dial adelante y atrás aparecían breves fragmentos de música o voces, pero se desvanecían tan rápido como llegaban. Frustrado, lo apagué. El silencio se sentía pesado, opresivo. Decidí detenerme para pasar la noche en el próximo área de descanso, esperando que una buena noche de sueño aclarara mi mente. Estacioné el camión, subí a la parte trasera y traté de dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Mis sueños estaban llenos de imágenes de caminos que no reconocía y sonidos que no tenían sentido. Cuando llegó la mañana, arranqué el camión y volví a la carretera, decidido a encontrar algo familiar. Pero mientras más conducía, más sentía un tirón inexplicable para seguir por este camino desconocido. Ya no era solo confusión o una necesidad de encontrar mi camino de regreso. Era casi como si algo me estuviera atrayendo hacia adelante, más profundo en lo desconocido. Después de otra hora de conducción, el paisaje comenzó a cambiar. Los campos planos dieron paso a colinas onduladas y luego comenzaron a aparecer bosques. Era hermoso, de una manera inquietante. El camino finalmente llevó a un pequeño pueblo, enclavado justo en medio de un valle rodeado de montañas. Parecía antiguo, como si no hubiera cambiado mucho en 100 años. Algo de eso me resultaba increíblemente familiar, aunque estaba seguro de que nunca había estado allí. Aparqué frente a un pequeño restaurante en la calle principal y me bajé, las piernas rígidas por estar demasiado tiempo al volante. El timbre sonó al abrir la puerta y algunas cabezas se volvieron para mirarme. Me senté en la barra, pedí un café y traté de darle sentido a todo. Fue entonces cuando un anciano sentado a unas pocas sillas de distancia se deslizó hacia mí. Sus ojos eran agudos, su cara estaba surcada por arrugas. «Pareces como si hubieras visto un fantasma», dijo entre risas. Sonreí a medias, encogiéndome de hombros. «Siento como si hubiera estado conduciendo a través de un pueblo fantasma», asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Sabes, este pueblo solía estar junto a la antigua carretera.
Antes de que redirigieran, todos los que viajaban hacia el oeste tenían que pasar por aquí. El lugar estaba lleno de vida en aquel entonces. Escuché, intrigado. ¿Qué pasó? Construyeron la nueva interestatal a unas millas al norte. La mayoría de la gente simplemente pasa de largo ahora. Ni siquiera saben que estamos aquí. Pero de vez en cuando, alguien encuentra su camino de regreso, como si estuvieran destinados a hacerlo, de alguna manera. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espina dorsal. Destinados a... Como si me hubieran atraído aquí por alguna razón. ¿Pero por qué? Mientras reflexionaba, el anciano señaló por la ventana. ¿Ves esa montaña allá? Dicen que tiene un tipo de magnetismo. Algunos piensan que es espiritual. Otros piensan que es algo más. Pero atrae a la gente. Los trae aquí cuando necesitan encontrar algo. ¿Qué se supone que deben encontrar?, pregunté, mi voz una mezcla de escepticismo y curiosidad. A veces es algo sobre ellos mismos. Otras veces es solo la paz de saber que aún hay lugares como este, tranquilos e intactos por el ajetreo del mundo exterior. Me quedé allí, sorbiendo mi café, mirando hacia la montaña. Quizás yo era una de esas personas, traídas aquí no por casualidad, sino por algo que no podía explicar. Sentí una paz que no había conocido en años, un peso levantado. Cuando finalmente me fui, encontré mi camino de regreso a la interestatal sin problemas, como si el extraño desvío nunca hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Me sentía diferente, como si hubiera dejado atrás una parte de mí en ese antiguo camino y encontrado algo nuevo para llevar adelante. Y así, aquí estoy, compartiendo esto, quizás solo para darle sentido, o quizás para decirle a alguien más que podría encontrarse perdido en un camino familiar que a veces no se trata de encontrar tu camino de regreso, se trata de descubrir hacia dónde está destinado a llevarte. Gracias por leer, amigos. Conduzcan seguros.